Dios les bendiga, hermanas. Nos da gusto poder estar con ustedes. Damos gracias a Dios porque Él nos permite escudriñar su palabra. Soy la hermana Elizabeth Santamaría. Sirvo al Señor en la zona de Calpulalpan, Tlaxcala. Y tenemos la oportunidad de tener una enseñanza. Vamos a tomar nuestras Sagradas Escrituras con la ayuda bendita del Señor. Les invito a que tomen su Biblia ahí donde se encuentran y que por favor la abran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, el versículo 4. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, su versículo 4, con la ayuda de Dios. Dice la palabra del Señor así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a hacer una oración pidiendo a nuestro Dios nos ayude en este momento, venga a ser en nuestra vida. Inclinando nuestro rostro, oramos a Dios. Padre bendito que estás en el cielo, en el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, nos acercamos a ti en este momento pidiéndote misericordia. Gracias porque nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que vengas a nuestra vida, que hables, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Permíteme ser un vaso útil para la gloria de tu nombre, de modo que esta enseñanza pueda ser de bendición para tus hijas y para todos los que la escuchen. Glorifica tu santo nombre, derrama tu bendición sobre mi vida. Úsame en tus manos y bendice a la hermana que está en su casa, que está en su hogar. Señor, bendícela abundantemente por medio de esta palabra. Nos ponemos en tus manos y a tu especial cuidado, creyendo, Señor, que harás más de lo que no alcanzamos a pedirte. Te damos gracias por Cristo, nuestro bendito y amante Salvador. Amén. Pueden ustedes ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Cuando nosotros tenemos un vaso de agua lleno de agua limpia, ya no se le puede echar ningún otro líquido, porque si se lo echáramos, pues se derramaría. Sin embargo, si tenemos un vaso con agua medio lleno o medio vacío, sí se le puede poner cualquier otra cosa. De la misma manera, las mujeres, y sobre todo las mujeres cristianas, somos vasos en las manos del Señor. Y necesitamos estar llenas de la presencia de Dios, porque si estamos llenas de la presencia de Dios, no necesitaremos nada más. Por eso, a través de esta enseñanza, vamos a aprender la mujer cristiana buscando la llenura del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la mujer, bueno, se entiende que es todo ser humano del sexo femenino. Y si hablamos de la cristiana, es aquella que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y obedece sus preceptos y mandamientos divinos. Nosotros sabemos que la mujer es muy especial ante los ojos de Dios, que ella fue el instrumento para que llegara nuestro bendito Salvador a esta tierra. Y esa es la razón por la cual las mujeres somos tan atacadas por el enemigo de las almas. Esa es la razón por la cual las mujeres pasan situaciones muy difíciles, pero si nosotros buscamos, ¿qué es buscar? Buscar es intentar localizar o encontrar algo, pero también es utilizar los medios necesarios para conseguirlo. Entonces, si la mujer cristiana, que es valiosa ante los ojos de Dios, utiliza los medios necesarios para encontrar la llenura del Espíritu Santo. La llenura, cuando hablamos de llenura, es abundancia, es plenitud, es estar lleno o completo de algo.
Y al hablar del Espíritu Santo, pues estamos hablando de Dios mismo. Es la tercera persona de la Santa Trinidad que se manifiesta en estos tiempos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo como resultado de la promesa dada por nuestro Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Entonces quiere decir que esta promesa el mundo no la puede recibir, pero nosotros sí podemos, porque hemos conocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aquí en este texto donde hemos dado lectura es el cumplimiento precisamente de esta promesa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque esta promesa no solo es para las mujeres, es para todos. Es precisamente aquí, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto. Bendito sea el Señor. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los que estaban ahí orando, todos los que estaban ahí clamando, alabando a Dios, glorificando su nombre. Vino la presencia de Dios sobre ellos y se manifestó, dice aquí la palabra del Señor, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Es que la señal indubitable de que alguien ha sido lleno de la presencia de Dios es que habla en otras lenguas. Y no es que hable de él mismo, de ella misma. No es que esté repitiendo lo que escucha de los demás, de ninguna manera. Es la misma gloriosa presencia del Espíritu Santo que se está manifestando en su vida y que mueve su boca para alabar y glorificar y contar las maravillas de Dios en otro idioma. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tal fue este suceso que dice la palabra del Señor que gente extranjera se acercó cuando escuchó el estruendo y cuando escuchó cómo ellos glorificaban tan fuerte al Señor, y ellos quedaron atónitos y sorprendidos y decían: ¿cómo es posible que ellos cuenten las maravillas de Dios en nuestro idioma? Nosotros les entendemos, nosotros sabemos lo que están hablando. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que la iglesia del Señor necesita, y en especial en este momento estamos aprendiendo la mujer cristiana buscando la llenura del Espíritu Santo. Las mujeres en medio de los ataques, de las luchas, de las pruebas, de las dificultades, debe buscar que la presencia de Dios venga sobre ella y se manifieste poderosamente. Consideremos entonces a través de esta enseñanza la importancia de esto, mis amadas hermanas. Tenemos el primer punto y es cómo buscar esta llenura. Aquí mismo lo tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde está nuestra base, Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer con la ayuda de Dios de este mismo capítulo, el capítulo 22, solamente que el versículo 38. Capítulo 2, versículo 38, dice la palabra del Señor así: y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, vemos entonces cómo buscar esta llenura. Lo primero que alguien necesita para buscar la llenura del Espíritu Santo es haber experimentado la salvación, haber pasado por ese momento de arrepentimiento, ser testigo de que sus pecados han sido perdonados. Porque actualmente personas de diferentes congregaciones se jactan de experimentar la llenura de Dios,
cuando ni siquiera han conocido la salvación. No saben y no tienen la experiencia de ser nuevas criaturas. No hay una regeneración ni un cambio completo de vida. No han dejado el mundo y no se han decidido por seguir verdaderamente a Cristo Jesús. Por eso, las palabras del apóstol San Pedro son estas. Y Pedro les dice: arrepentíos. Para buscar la llenura del Espíritu Santo, primeramente una persona se debe arrepentir de sus pecados. Arrepentirse es reconocer que se ha pecado. Después es sentir pesar por haber pecado. Y el último paso es tener un vivo deseo de no volver a pecar. Cuando alguien ha sido tocado por la palabra de Dios y ha entendido que no es salvo y que su nombre no está escrito en el libro de la vida, y se arrepiente y pide perdón de sus pecados y recibe a Cristo con todo su corazón y está dispuesto a obedecerle, entonces podemos decir que se ha arrepentido y entonces puede iniciar a buscar la llenura del Espíritu Santo. Aquí lo dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Aunque no es una regla que después de bautizarse en agua venga el Espíritu Santo, sí es importante que una persona que ya se arrepintió de su paso de obediencia. Y después, dice la palabra del Señor, recibiréis el don del Espíritu Santo. Es cierto, hay personas que después de arrepentirse, de entregarse a Cristo, de dar su vida a Cristo, aún todavía no dan el paso de obediencia y el Señor las bautiza y las llena con el Espíritu Santo. Sin embargo, es importante obedecer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos lo siguiente, y es obedeciendo lo que Dios nos manda. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el versículo 4, dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. El Señor Jesús ya se iba. Era el momento de su ascensión y le manda a sus seguidores. Y dice aquí que les dijo que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Bendito sea el Señor. Dios en su misericordia tiene promesas para nosotros y una de ellas es llenarnos, darnos abundante bendición de su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que obedecer. Hay gente que quiere gozar de las bendiciones del Espíritu Santo, que quiere gozar de la presencia de Dios, pero hay un problema: no quiere obedecer a Dios. ¿Sí? La obediencia, hermanas, es subordinar nuestra voluntad a una autoridad. En este caso, pues a la autoridad de nuestro Dios, ¿verdad? Es el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda y hasta la abstención de algo que se prohíbe. Y lamentablemente muchos o muchas hermanas en este punto se quedan atoradas, porque ya no pueden avanzar, porque no se quieren sujetar a la palabra de Dios, porque no quieren obedecer los mandamientos del Señor. Aquí había una orden: no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Pero ahora nosotros tenemos la bendita palabra de Dios, por la cual el Señor nos habla, y nosotros estamos obligados a obedecer su bendita palabra. Si nosotros queremos ser mujeres
llenas de la presencia de Dios. Queremos las que no han sido bautizadas con el Espíritu Santo, que Dios las bautice, y las que por su misericordia Dios nos ha bautizado, que siempre nos dé unción fresca. Necesitamos ser mujeres obedientes. Recordemos que la obediencia, dice la palabra del Señor, que es mejor que los sacrificios. Y precisamente una de las causas de la falta de unción fresca en la vida de la cristiana es la desobediencia. Por eso debemos tener mucho cuidado. El mundo, la carne, los placeres de esta vida. Muchas veces, amadas hermanas, aún la falta de sujeción a nuestro esposo puede impedir que nosotros seamos mujeres llenas de la presencia de Dios. El Señor se lo dijo muy claro a la Iglesia Universal. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, no podemos gozar de o querer gozar de la presencia de Dios y también gozar tantito del mundo. No, amadas hermanas, cuando alguien desea en realidad revestirse de Dios, que Dios la bendiga, que Dios la llene, necesita apartarse de toda especie de mal y obedecer a Dios. El siguiente punto es perseverar en oración y ruego. También lo tenemos aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, nada más que el versículo 14. Dice la palabra del Señor así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vean, aquí está el nombre de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y dice que todos ellos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseverar es mantenerse constante en lo que hemos comenzado. Es durar permanentemente o por largo tiempo haciendo algo. Lo difícil, amadas hermanas, no es comenzar. De pronto la hermana escucha que su pastor habla acerca de la llenura del Espíritu Santo, que en su reunión se habla del avivamiento. Y ella desea y dice: yo quiero buscar la presencia de Dios. Y empieza a orar, pero tal vez ora una semana, tal vez ora 15 días, y como no ve respuesta, se pone triste y se desalienta y ya no lo hace. No es así, mis amadas hermanas. Dice la palabra del Señor que los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo perseveraban unánimes en oración y ruego. No puede haber alguien que quiera las bendiciones del Espíritu Santo y que no le guste orar. Dicen algunas hermanas: es que a mí me gusta mucho el momento de la alabanza, pero al momento de orar me duermo, al momento de orar se va mi pensamiento por otro lado y ya no le puedo pedir a Dios. Sí oro, pero pues oro 5 o 10 minutos y se me acaban las palabras. Hermana, necesitas la ayuda de Dios, y la oración es como el ejercicio corporal, así. No puedes de la noche a la mañana ejercitarte una hora. Tienes que empezar poco a poco. Así es la oración. Necesita una mujer cristiana ejercitarse en la oración. Si no es una mujer que ore constantemente, debe aprender a orar 10, 15 minutos diarios, después 20, después 25, y así ir aumentando. Y le aseguro, hermana, que si busca con todo su corazón en oración la presencia de Dios, cuando menos lo espere, ahí estará la bendición de parte de Dios. Así fue, dice que ellos perseveraban unánimes en oración. ¿Quién iba a creer que en ese momento llegaría la presencia de Dios en el aposento alto? Pero también dice en oración y ruego. ¿Qué es esto? Que en realidad nosotros cuando oramos no debe ser una oración mecánica, Padre nuestro que estás en los cielos, y una oración mecánica, no, sino buscar en realidad tener una completa comunión con Dios.
en realidad platicar con Él, en realidad reconciliarnos con Él, platicarle nuestras debilidades, lo que nos pasa, lo que vivimos, en lo que no lo hemos podido obedecer. Y es ahí en ese momento lo empezamos a alabar, lo empezamos a glorificar, entramos en adoración a Dios, empezamos a reconocer que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro pastor, que sin Él somos nada, que somos muy felices en su presencia. Y cuando lo empezamos a reconocer, Él se empieza a mover en nuestra vida, en nuestro corazón, y es ahí el momento cuando Dios puede llenar su vida con esta gloriosa presencia. Entonces, hermana, no se canse. Tal vez alguna dirá: llevo años buscando la presencia de Dios. No se desanime. Hay un canto que dice: ¿tarda Dios en contestarte? Ora más y más. Sigue orando, hermana, con la ayuda de Dios, que Dios es fiel a sus promesas. Vamos a leer también en Hechos, en el capítulo 4, con la ayuda bendita del Señor. Gloria a Dios. Perdón, es Hechos capítulo 10. Vamos a leer Hechos en su capítulo 10, sus versículos 44 y 45. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos con la ayuda bendita del Señor lo que dice Hechos en su capítulo 10, su versículo 44 y 45. Dice: estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Tenemos, mis amadas hermanas, entonces, que para poder buscar la presencia de Dios, nosotros necesitamos oír con atención la palabra de Dios. Dice aquí que aquellas personas que estaban reunidas en la casa de Cornelio estaban escuchando con atención la palabra de Dios. Y Pedro estaba hablando, y aún estaba hablando estas palabras, la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y hasta dice aquí que los fieles que eran de la circuncisión se espantaron, ¿sí?, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es para todos. A veces se ha llegado a decir: a él lo bautizó el Señor, a ella la bautizó el Señor. Así es, porque grande es su misericordia. Pero ¿qué dice? Que escuchaban con atención, la palabra del Señor. Escuchar con atención es de grande bendición, mis amadas hermanas. Muchas veces, ¿qué pasa? Que solamente oímos. Empieza la palabra de Dios, empieza el siervo o la sierva de Dios a dar la palabra, y nos empezamos a distraer, nos quedamos pensando en otra cosa, no le ponemos el énfasis, no le ponemos el fervor, el deseo de oír la palabra de Dios. Y el Señor no solamente nos va a llenar orando, o no solamente nos puede llenar cantando. El Señor, aún oyendo su palabra, yo creo que muchos y muchas son testigas precisamente de esto, que Dios se manifiesta, y que muchas veces hemos estado escuchando la palabra de Dios y el Espíritu Santo se empieza a mover en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay algo más, es el momento cuando el Espíritu Santo redarguye nuestra vida de lo que estamos haciendo mal. Es ahí cuando se da la palabra de Dios, cuando el Señor dice: tú lo estás haciendo mal, tú estás haciendo de esta forma, a mí no me agrada. Y es ahí donde nosotros vamos a las plantas del Señor, vamos a los pies de Dios y le decimos: ten misericordia, límpiame, cámbiame, transfórmame. Y es ahí donde Dios se glorifica. Bendito sea el Señor. Hemos sido testigos como en medio de un sermón, en medio de una predicación, la presencia de Dios se derrama, y es ahí donde el Señor bautiza con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor. Tenemos otro punto y lo encontramos en Hechos de los Apóstoles,
en su capítulo 5, con la ayuda bendita del Señor. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer con la ayuda bendita del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, sus versículos 15 y 17. Dice la palabra del Señor así: los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cómo buscar la llenura del Espíritu Santo? Bueno, cuando un siervo de Dios impone las manos sobre nosotros, también el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la imposición de manos es transmisión de poder, y un verdadero siervo de Dios, como lo dice aquí de Pedro y Juan, pues está revestido del poder de Dios. Dice la palabra del Señor que hasta Simón el mago, ahí en Samaria, quedó sorprendido de esta virtud que tenían los apóstoles de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Por ello, es importante, mis amadas hermanas, cuántas veces en los cultos de Pentecostés, el culto del sábado, por ejemplo, el culto del domingo, en una velada de oración o en oraciones especiales, se ora para que Dios bautice con Espíritu Santo, para que el Señor dé nueva unción a los que han sido bautizados, pero que tienen ya tiempo de no sentir esta presencia, y que sí tienen pues la presencia de Dios, pero no están llenos. Ya a veces lo sienten, de vez en cuando llegan a hablar en otras lenguas, pero solamente, y necesitan unción fresca. Entonces es importante precisamente que en estas oraciones nosotros pasemos al frente, que un siervo de Dios imponga sus manos sobre nosotros, y el Señor llenará nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor, porque así lo dice donde hemos dado lectura. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un testimonio precisamente de una hermana. Dice que ella tenía un problema muy grande, y ese día pasó a orar al frente, y se estaba orando, dice, por las personas, y ella pasó y le decía al Señor: Señor, por favor ayúdame, por favor resuélveme este problema, por favor interven. Y en eso se acerca la sierva de Dios y empieza a orar por ella. Pero como era un sábado, precisamente la hermana empezó a orar y decía: Señor, llena a tu hija con tu presencia, llénala. Impuso sus manos sobre ella, y ella en su mente decía: pero que ore por mi necesidad, que ore por mi problema. Y la hermana decía: llena a tu hija con tu poder, llénala. Hermanas, dice la hermana como testimonio para la gloria de Dios, que en ese momento no supo, solamente empezó a alabar, a glorificar el nombre del Señor, y cuando se dio cuenta estaba hablando en otras lenguas. El Señor la había bautizado con su Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Es una bendición cuando los siervos de Dios oran por nosotros e imponen sus manos sobre nosotros. Hay otro punto, y lo tenemos, mis amadas hermanas, en Romanos, en el capítulo 12. Romanos, en el capítulo 12, vamos a dar lectura al versículo 11 con la ayuda del Señor. Repito, Romanos capítulo 12, versículo 11, y dice la palabra del Señor así: en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo buscar la llenura del Espíritu Santo? Dejando la pereza espiritual. Las mujeres, pues siempre estamos ocupadas. Siempre tenemos algo que hacer, sobre todo las que somos amas de casa. Todo el día vamos a tener algo que hacer. Ahora, las que son amas de casa y aparte trabajan, pues en realidad su trabajo se multiplica. ¿Y qué es lo que pasa, hermanas? Cuando nosotros no nos sabemos organizar en nuestras actividades, el cansancio del día nos vence, y entonces permitimos la entrada a la pereza espiritual. Es una mujer muy activa, tiene su casa muy limpia,
tiene a sus hijos bien, tiene a su esposo bien atendido, es una de las mejores en su trabajo. Pero ¿qué pasa? No tiene tiempo de cuidar su vida espiritual. Ya no le dio tiempo de ir al templo, ya no le dio tiempo de servir a Dios, ya no le dio tiempo de hacer lo que le encargaron, ya no le dio tiempo de orar, ya ese día ya no pudo ayunar, ya ese día ya no tuvo tiempo para leer la palabra de Dios. Entonces por eso la Biblia dice, en el cuidado de tu vida espiritual, podríamos decirlo así, no perezosos. No tenemos que ser perezosos, hermanas. La carne se cansa, la carne quiere dormir. La carne a veces, aunque esté cansada, para eso sí se quiere ir de compras, si se quiere ir de paseo, si quiere ir al parque, si quiere ir aquí y allá. Pero para el templo estamos cansadas. No, hermana. Si en realidad deseamos ser mujeres llenas de la presencia de Dios, entonces dice la palabra del Señor, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, con la ayuda de Dios, dejando la pereza espiritual atrás, ¿sí? Organizándonos. Miren, hermanas, el trabajo de la casa nunca se va a acabar, y siempre se ha dicho, nunca se va a acabar. Siempre va a haber trastes, siempre va a haber ropa, siempre va a haber algo que limpiar, siempre habrá algo que hacer. Entonces debemos ser mujeres organizadas para que el tiempo de Dios sea tiempo de Dios, nuestro tiempo devocional sea nuestro tiempo devocional, y vivamos siendo mujeres fervorosas, dice aquí, ardientes en espíritu, buscando siempre la llenura del Espíritu Santo, porque esto traerá grande bendición a nuestra vida. Ahora, ya vimos, mis amadas hermanas, de qué forma vamos a buscar la presencia de Dios, la llenura de Dios, todas las armas que tenemos para buscarlas, todas las formas, los instrumentos que tenemos para buscar. Pero ahora vamos a ver para qué necesitamos ser llenas del Espíritu Santo. Algunas hermanas aún como que no les queda claro para qué necesitan ser llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué necesitan buscar la llenura del Espíritu Santo? Algunas piensan que solamente es hablar en otras lenguas. Otras creen que es para que la gente piense que son más espirituales que otras. Y no, mis amadas hermanas, la llenura del Espíritu Santo trae grandes bendiciones y una plenitud muy grande a la vida de la cristiana, a la vida de la hija de Dios. Por eso es importante que busquemos la presencia de Dios. ¿Para qué necesitamos buscar esta llenura? Vamos a leer nuevamente con la ayuda de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 30 y 31. Alabado sea el nombre del Señor. Repito para ustedes, Hechos capítulo 4, versículo 30 y 31. Dice, que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. ¿Para qué buscar la llenura del Espíritu Santo? Para tener poder y autoridad. La palabra de Dios nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destrucción de fortaleza. En el terreno espiritual, mis amadas hermanas, se necesita poder y autoridad para que nuestra vida pueda ser de bendición. En el terreno espiritual no se lucha con armas carnales. En el terreno espiritual nosotros necesitamos el poder y la autoridad de Dios, ¿sí? Porque para que se realicen milagros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Para que haya sanidades necesitamos el poder del Espíritu Santo, mis amadas hermanas. Para predicar la palabra no es nada más empezar a hablar y hablar por hablar, no.
para que un alma, su corazón sea tocado, para que sienta esa necesidad de arrepentirse. Nosotras necesitamos estar llenas de la presencia y de la autoridad de Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, para que las almas se conviertan, para vencer al enemigo de las almas. Cuánta amenaza de parte del enemigo, cuánta lucha, cuánta dificultad, pero si la hermana está llena del poder de Dios, podrá vencer. Bendito y alabado sea el Señor. Dice que aquí los apóstoles del Señor, cuando estaban pasando por esta situación difícil, hermanos, cuando ya les impedían que hablaran la palabra, entonces ellos oraron, y dice la palabra que le pedían al Señor y le decían que extiendas tu mano a que sanidades y milagros y prodigios sean hechos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando ellos estaban orando, el lugar en que estaban tembló y vino la llenura del Espíritu Santo, y después de ello, ¿qué dice? Hablaron la palabra de Dios con confianza, para que nosotros podamos vencer a Satanás, vencer el miedo, vencer la duda, vencer esas situaciones que muchas veces no nos permiten ser útiles en la obra o en el camino de Dios. Mis amadas hermanas, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué buscar también la llenura del Espíritu Santo? Nos dice Hechos en el capítulo 6, el versículo 3. Dice: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros, de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. La iglesia del Señor empezaba a crecer. Dice la Biblia que ya los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, ya no se daban abasto para atender todas las necesidades que había en la iglesia primitiva. Entonces dice la Biblia que era necesario que buscaran otros varones que sirvieran las mesas. Y es precisamente aquí cuando dice la palabra del Señor: buscad pues 7 varones. Pero nos dijeron: bueno, vamos a escogerlos al azar, o tú y tú y tú. No, dice que estos varones tenían que llenar ciertos requisitos. Dice, debían ser hombres de buen testimonio, pero debían ser hombres llenos de Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué buscar la llenura del Espíritu Santo? Para poder servir a Dios con eficacia, mis amadas hermanas. Mire, por pequeño o insignificante que pudiera parecer algún servicio que se nos ha encomendado, recordemos que es un servicio santo. Por ello se requiere el respaldo y la llenura de Dios, la llenura del Espíritu de Dios, para hacer bendición y edificación en la obra del Señor. Estos hombres iban a atender a las viudas, iban a servir las mesas, pero se necesitaba que fueran hombres llenos del Espíritu Santo, útiles, dice aquí, en esta obra. Es importante, mis amadas hermanas, queremos servir a Dios. El servicio a Dios no es como el trabajo secular, que entre más preparado estés intelectualmente, eres más útil. No, en el servicio a Dios, entre más preparado espiritualmente estés, es como serás más útil. Entonces, no importa, repito, que sea un pequeño servicio, que sea algo que para ti pudiera ser muy insignificante, pero si ese servicio va acompañado de la presencia de Dios, de la llenura de Dios, de una preparación espiritual, será de grande bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Leamos también lo que dice Hechos de los Apóstoles, con la ayuda bendita del Señor. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer en el capítulo 7, los versículos 55 y 57. Repito, Hechos de los Apóstoles 7, 55 y 57. Dice: mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. ¿Para qué buscar la llenura del Espíritu Santo? Para tener fortaleza en el momento difícil.
Nuestras fuerzas humanas o nuestra fuerza de voluntad tiene un límite para soportar las diferentes circunstancias de la vida. Y es ahí cuando nosotros necesitamos una fuerza mayor, un poder mayor. ¿Y qué fuerza y qué poder mejor que la de la presencia del Espíritu Santo? Solo Dios sabe lo que nosotros en nuestra vida cristiana vamos a enfrentar. Solamente Dios sabe lo que tendremos que pasar. Amadas hermanas, vivimos tiempos muy difíciles. Solamente el Señor sabe, como iglesia de Dios, lo que vamos a enfrentar. San Pablo hablaba de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o cuchillo. Pero él decía, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Bendito sea el Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a poder vencer en medio de lo que se presente a nuestra vida? Llenas de la presencia de Dios. Aquí lo dice, donde hemos dado lectura, que Esteban, uno de los 7 varones precisamente que había sido elegido para servir las mesas, dice que cuando él hablaba la palabra de Dios, sus enemigos se enojaron y empezaron a crujir los dientes y querían hacerle daño. Y dice, mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Tuvo esa fortaleza para pasar este momento. Y lo pasó, ¿sí? Porque muchas veces Dios nos librará del momento adverso, de la situación difícil, pero muchas veces tendremos que pasar por ella. Y Esteban fue apedreado, pero venció, triunfó, llegó al cielo. Y ese es nuestro deseo, mis amadas hermanas, que pase lo que pase, nosotras con la ayuda de Dios logremos llegar a la meta final, que es el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Esteban enfrentó de una forma admirable la lapidación y el ataque de los enemigos de la causa de Cristo. Nosotros tenemos que ser esas mujeres que aprendamos a enfrentar, hermanas, esas situaciones con la ayuda del Señor y llenas de la presencia de Dios. Por eso cuando alguien está luchando se le dice, ¿es bautizada con el Espíritu Santo? ¿Está llena del poder de Dios? Sí, hermana, pues va a vencer con la ayuda de Dios. Y si alguno dice, no, hermana, pues busque la llenura de Dios, porque solo esto la puede ayudar a vencer. Vamos a leer lo que dice también, amadas hermanas, en Hechos, en el capítulo 9, el versículo 31. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. El versículo 31 y dice así: las iglesias entonces tenían paz para toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, con consuelo del Espíritu Santo, eran multiplicadas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Para ser consoladas. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo? De hecho, se le llama el Consolador, para consolar nuestra vida. Muchas veces nos hemos llegado a preguntar, bueno, ¿por qué mi vida espiritual no prospera? ¿Por qué la congregación en la que estoy no prospera? Es importante que nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo, porque esta trae consuelo, trae fortaleza, trae ayuda. Así lo dice la palabra del Señor. Las iglesias entonces tenían paz. Dice, andando en el temor del Señor. Fíjense cómo la llenura del Espíritu Santo nos trae también temor a Dios, reverencia a Dios. No nos permite hacer lo que al Señor le desagrada. Dice, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. ¿Por qué? Porque cuando viene el desánimo, viene el consuelo del Espíritu Santo. Cuando viene la tristeza, viene el consuelo del Espíritu Santo. Cuando el enemigo nos quiere engañar con ofensas reales o imaginarias, viene el consuelo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanas, ¿para qué buscar la llenura del Espíritu Santo? Para que siempre tengamos consuelo.
para que no tengamos la necesidad de andar gastando nuestras lágrimas. La hermana tal vez anda barriendo, anda llorando, está lavando y ahí está llorando, ahí acostada en la cama está llorando. No, hermana, no gaste sus lágrimas ahí, llévelas a la oración. Ahí derrame sus lágrimas delante de la presencia de Dios y el Espíritu Santo vendrá y la consolará y la ayudará. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador. Leamos también Hechos en el capítulo 11. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hechos capítulo 11, vamos a leer el versículo 12. Gloria a Dios. Repito, Hechos 11, 12 dice: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y vinieron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Aquí, hermanas, tenemos el momento cuando Pedro habla sobre su visita con Cornelio. Pero dice la palabra del Señor que el Espíritu le dijo que fuera con ellos sin dudar cuando llegaron los mensajeros de Cornelio. Entonces, hermanas, ¿para qué necesitamos ser llenas del Espíritu Santo? Para ser guiadas en todas las circunstancias de nuestra vida. Miren, una de las razones de la prosperidad de la iglesia primitiva fue que ellos no hacían nada sin la dirección del Espíritu Santo. Todas sus decisiones y acciones eran guiadas por Él. Y tenemos varios textos, por ejemplo, dice la palabra del Señor: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual os he llamado. Era el Espíritu Santo quien dirigía y decía: me va a servir este, y los mencionaba por nombre. También los apóstoles en alguna ocasión dijeron que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Sí? O sea, no tomaban decisiones y no decían: bueno, ahora vamos a cumplir esta y esta regla de los hombres. No, ha parecido bien al Espíritu Santo. También en otra ocasión, cuando se quería ir a Asia a predicar la palabra, dice la Biblia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, nos damos cuenta a través de la bendita palabra de Dios, mis amadas hermanas, que la prosperidad de la iglesia primitiva fue esto: dejarse ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿se imaginan, mis amadas hermanas, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Si no tomamos decisiones a la ligera, si no tomamos decisiones precipitadas: ya voy a hacer esto, ya voy a hacer aquello, qué buen negocio, pues esto sí me conviene, ahorita le voy a reclamar, ahorita le voy a decir. No, amadas hermanas, no. Necesitamos ser guiadas por el Señor y para esto necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Pedro estaba seguro que había sido la voluntad de Dios que él fuera a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque dice: el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin duda. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida y nos hace ver y nos enseña de una y de otra forma cuál es su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. También tenemos Hechos de los Apóstoles en su capítulo 13, con la ayuda bendita del Señor. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13, los versículos 9 y 10. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Vean ustedes, hermanas, ¿para qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Para reprender el pecado. El pecado no se puede reprender nada más porque sí, así carnalmente no. Dice la palabra del Señor que Pablo, cuando este hombre, Elimas, resistía y no dejaba que el procónsul escuchara la palabra de Dios, entonces
Pablo lo enfrentó con poder, con autoridad, pero no carnal, no de sí mismo. Aquí lo dice, que estaba lleno del Espíritu Santo y lo vio a los ojos. Y entonces le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Y aún le dijo, hijo del diablo, vean. Pero no de sí mismo, no carnalmente. Lo hizo lleno del Espíritu Santo. Entonces, para que nosotras podamos reprender en algún momento el pecado, hermanas, no lo podemos hacer carnalmente. Porque la hermana tiene un carácter muy fuerte. Porque la hermana lo puede hacer porque no le tiene miedo a nada. No, si no le tiene miedo es porque está revestida de la presencia de Dios y lo hará para edificación, lo hará para bien, no lo hará para estorbar, no lo hará para que esa alma se vaya, no lo hará para lastimar a su hijo, no lo hará para lastimar a su esposo. Tal vez en ese momento esta persona sienta la corrección, pero también como ha sido respaldada la hermana con el poder del Espíritu Santo, ese momento que sintió duro, después el mismo Espíritu sanará esa herida. Bendito sea el Señor, y esa persona dejará de hacer lo malo. ¿Y para qué más necesitamos estar llenas del Espíritu Santo, hermanas? Por último, vamos a leerlo en San Mateo. Gloria a nuestro Salvador. San Mateo, en el capítulo 25, hermanas, vamos a leer este punto final con la ayuda del Señor. San Mateo, capítulo 25, leemos los versículos 6 al 10. San Mateo 25, 6 al 10 dice: y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Para qué necesitamos estar llenas de la presencia de Dios, del aceite de la unción? Para estar preparadas para la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amadas hermanas, nuestro mayor anhelo es llegar al cielo. Necesitamos tener nuestra lámpara llena de aceite. Aquí lo dice, que las vírgenes prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. ¿Qué quiere decir? Tenían suficiente aceite. Esto es una figura. Nosotras, las mujeres cristianas, debemos ser mujeres prudentes, llenas de la presencia de Dios, llenas del aceite divino. Hermana, mañana puede ser demasiado tarde. ¿Qué se dice? Ya mañana, ya después, más adelante, sí voy a buscar la presencia de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando estas mujeres necesitaron esto: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes dijeron: no, porque se nos va a acabar también a nosotras, mejor vayan, compren, y así no nos falta ni a ustedes ni a nosotras. Y mientras ellas iban, vino el esposo y la puerta se cerró. Hermanas, la carrera cristiana no es fácil. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Por eso, hoy la palabra de Dios le habla a cada una de ustedes. Necesita con empeño buscar la presencia de Dios. Seguramente usted está de acuerdo que es necesaria la llenura del Espíritu Santo en las mujeres cristianas. Entonces, si es así, eche mano de todo lo que Dios le ha dado. Ha puesto todas las cosas a su alcance. Ya nos dimos cuenta, una mujer convertida no puede recibir, una mujer que no está convertida no puede recibir la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si aún no tiene esta experiencia de la salvación, hoy puede hacerlo. Hoy puede pedir al Señor perdón por sus pecados. Hoy puede arrepentirse con todo su corazón y pedir al Señor que le permita experimentar la salvación de su alma. Si ya es salva,
entonces ore con todo su corazón, pero persevere, aun cuando ya no tenga fuerzas, aun cuando ya no pueda, persevere. Lea y escuche la palabra de Dios con atención. Apártese de toda especie de mal. Busque con ahínco la presencia del Espíritu Santo. No solo, mi amada hermana, para hablar en otras lenguas. Que esto no sea solamente la prueba poderosa de que usted está llena del Espíritu Santo, sino usted necesita tener gozo. Usted necesita buscar fortaleza de Dios. Usted necesita ser consolada, guiada, pero sobre todo estar preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seamos esas mujeres que siempre estemos buscando la llenura del Espíritu Santo. Que el Señor las bendiga. Vamos a orar y pidámosle al Señor que llene nuestra vida cada día más. Puestas en pie, por favor, oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, estamos ante ti agradecidas porque hablas a nuestro corazón, hablas a nuestra vida, Padre Santo. Aquí estamos, allí, Señor, en su casa, en su hogar, hay mujeres, hay también hermanos, personas que han oído esta palabra, la importancia de la llenura de tu Espíritu Santo. Vivimos un tiempo difícil, donde la iglesia necesita estar llena de poder, llena de autoridad. En el nombre de Cristo, haz misericordia en cada vida. Si alguien no es salva, sálvala hoy, perdónala hoy, límpiala hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Perdona sus pecados, hoy mismo puedes hacer el milagro de la conversión y aún del bautismo del Espíritu Santo. La hermana que ya es salva, pero que aún no goza de esta llenura, permite que pueda echar mano de la oración, del ruego, de la palabra. En el nombre de Cristo, ayuda a cada una a esforzarse, a buscarte, a dejar la pereza espiritual, a dejar las cosas del mundo, a dejar todo aquello que te desagrada. Tómala en tus manos, dale la victoria, dale el triunfo, dale poder, dale autoridad. Necesitamos tu presencia para vencer, necesitamos tu presencia para soportar, necesitamos tu presencia para tener gozo y paz en los momentos difíciles, para ser consolados, para reprender el pecado, para ser guiadas en nuestras decisiones, pero sobre todo para estar listas para el encuentro contigo. Ayúdanos, llena nuestra lámpara de aceite, llena nuestra lámpara de aceite, de modo que el día que tú vengas o que nos llames a cuentas, estemos listos, preparados para el encuentro contigo. Bendice abundantemente a la hermana que está ahí escuchando y viendo esta transmisión, que sea de bendición para su vida, que sea bendecida y que tu nombre pueda ser glorificado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanas.